Muy buenas tardes, queridos alumnos. Dada la posibilidad de una falla en la conexión de internet, por eso estoy grabando esta clase de hoy día lunes. Espero que puedan todos acceder a ella y por cualquier duda, por supuesto, estoy disponible para que me hagan las consultas por correo o a través de la plataforma Canvas. Espero que estén todos muy bien de salud y que se mantengan en sus casas en la medida de lo posible. Hoy día vamos a hablar sobre la ruta endocítica, vamos a continuar con este tema, vamos a ir avanzando en términos de los distintos compartimentos por los cuales las proteínas van pasando en su tráfico desde la membrana plasmática y cuáles son las consecuencias para la célula de las distintas opciones que estas proteínas pueden seguir, ya sea, por ejemplo, la opción de tener un aumento de las proteínas en la superficie celular en el caso del reciclaje, o llevar a aquellas moléculas que han sido internalizadas, incluyendo los receptores, a la ruta de degradación. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto, lo que nosotros tenemos es que cuando se une un receptor en la superficie de la célula, se une un ligando, perdón, a un receptor, este receptor puede entrar en distintas rutas de internalización. Vimos en la clase anterior que una de esas rutas es la ruta de clatrina, en la cual el receptor es reconocido por adaptadores en la membrana que tienen la capacidad de unirse a alguna señal presente en el receptor, como también unirse a los lípidos de membrana y a su vez reclutar a la molécula clatrina. Existen receptores que se unen al ligando y entran en respuesta a esta unión, y otros receptores que pueden entrar a esta ruta en ausencia del ligando, y a eso se llama endocitosis constitutiva. También existen rutas alternativas, como vimos, a la ruta de clatrina, que se llaman en su conjunto independientes de clatrina, algunas de las cuales dependen de dinamina y otras no. Y en general, digamos, el compartimento al cual estas proteínas llegan después de la internalización corresponde al llamado endosoma temprano, que se caracteriza por tener asociada una proteína RAP, es decir, una GTPasa denominada RAP5. Cuando esta GTPasa está en estado de GTP, produce varios cambios, por ejemplo, un cambio en la composición de los fosfatidilinositoles en la membrana del endosoma, lo cual permite además reclutar proteínas de docking para que las vesículas puedan fusionarse adecuadamente en este compartimento. Y este endosoma temprano no es una estructura uniforme. Aquí nuevamente hago hincapié en el concepto de la presencia de distintos dominios dentro de los mismos organelos subcelulares, en este caso en el endosoma. Y tenemos dominios también llamados tubulares, que se caracterizan por otra proteína RAP que se llama RAP4. Estos túbulos que se generan desde estos endosomas tempranos permiten la etapa de reciclaje. Aquellas proteínas que van a ir a ser recuperadas y no se van a degradar entran a estos túbulos y son recicladas, ya sea de manera directa a la membrana, o en lo que se llama un reciclaje rápido, o son transportadas a un compartimento de reciclaje más interno llamado compartimento de reciclaje, que se marca con otra proteína RAP que se denomina RAP11, a partir del cual también las proteínas pueden entonces volver a la membrana plasmática. Entonces muchas proteínas siguen la ruta rápida, otras siguen la ruta más lenta y algunas siguen ambas rutas. Alternativa a este reciclaje desde el mismo endosoma temprano, se origina entonces dominios que van a ir formando el llamado endosoma tardío, que se marca con la proteína RAP7. Este endosoma tardío se caracteriza por contener
vesículas dentro del endosoma llamadas vesículas intraluminales, y vamos a ver en la última parte de la clase cómo se forman estas vesículas. Estas vesículas intraluminales contienen el material que va a ser degradado luego en los lisosomas, y por la apariencia que estos endosomas tardíos adquieren llenos de estas vesiculitas internas, también se los ha llamado cuerpos multivesiculares. ¿Ya? Pero es lo mismo, un endosoma tardío o un cuerpo multivesicular es lo mismo. ¿Qué es lo que tienen estos endosomas? Tienen una maquinaria que permite entonces incorporar las proteínas que llegan a la membrana del endosoma temprano a estas vesículas intraluminales en un proceso llamado formación de vesículas intraluminales, que está catalizado por un complejo de proteínas llamadas escorts. Estas proteínas también las vamos a ver al final de la clase. Son esenciales entonces para que algunos receptores lleguen a esta ruta. Y como ustedes podrán imaginar, así como existen señales en los receptores para poder ser internalizados, reconocidos por proteínas adaptadoras, también se sabe que existen señales en estas mismas proteínas, en estos mismos receptores, para ir ya sea a la ruta de reciclaje o a la ruta de degradación. Es decir, cada una de estas decisiones que toman los receptores o las proteínas de membrana están regulados finamente por la presencia de señales, algunas de las cuales son señales que están presentes en la misma cadena polipeptídica, u otras que son modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, la adición de ubiquitina, que es una proteína que se une de manera covalente a residuos de lisina y genera una señal que permite, por ejemplo, ser reconocida en este caso por las proteínas escort, y es entonces la ubiquitinación de algunas proteínas es una señal de degradación. Todo esto lo vamos a ver en detalle, pero quería más o menos contarles de qué se trata este sistema y lo que vamos a estar viendo en la clase. Entonces, para poder tomar decisiones, las proteínas deben entonces tener señales y estas señales ser reconocidas, y existen entonces, y nuevamente hago hincapié en esto, dominios en los sistemas endosomales, microdominios que son funcionales y también estructurales. Por ejemplo, en el endosoma temprano tenemos claramente dos dominios que son bastante claras y fáciles de diferenciar. Un dominio tubular, donde se encuentran aquellas proteínas que generalmente utilizan la ruta de reciclaje. En este caso se esquematiza con un receptor como es el receptor de transferrina. Es un receptor que entra a través de la ruta mediada por clatrina, y una vez que llega al endosoma temprano, este receptor es segregado en los dominios tubulares y llevado a la membrana plasmática, ya sea por la ruta rápida, que les mencioné antes que depende de la proteína RAP4, o la ruta lenta, que hace que estas proteínas vayan a un endosoma de reciclaje más central, llamado también perinuclear o yuxtanuclear, que está marcado con la proteína RAP11, y desde aquí entonces se generan vesículas que van a ir de vuelta a la membrana plasmática. Ese es el caso del receptor de transferrina. Otros receptores, como por ejemplo un receptor que señaliza y que genera una vía de transducción de señal, como es el receptor del factor epidermal EGF, este receptor, cuando se une a su ligando, se produce un cambio conformacional que hace que este receptor se fosforile, y hay una serie de modificaciones que las vamos a ver también al final de la clase, que hacen que este receptor, una vez que llega a la membrana del endosoma, no entre en estos dominios tubulares, sino que sea reconocido por estas proteínas escort que yo les mencioné previamente, que permiten que este receptor entonces entre en estas vesículas intraluminales, y este proceso de pérdida de dominio de membrana tubular y enriquecimiento en vesículas intraluminales hace que esta estructura de endosomas vaya madurando a un llamado endosoma tardío o cuerpo multivesicular, en el cual se va entonces concentrando aquel material que va a ser posteriormente degradado en los lisosomas. Las
enzimas y algunos receptores también que están presentes en estas estructuras endosomales pueden y provienen en general desde la zona trans del aparato de Golgi. Aquí vemos entonces cómo conversa la ruta secretoria con la ruta endocítica. En este caso tenemos acá el receptor de manosa 6-fosfato, que lo vamos a ver nuevamente en la clase del lunes, pero que es el receptor que, que transporta hidrolasas lisosomales, es decir, es un receptor que en su dominio luminal reconoce a las enzimas lisosomales y las lleva en vesículas cubiertas con clatrina, dado que en su dominio citoplasmático este receptor puede ser reconocida por el complejo AP1 y clatrina. Estas vesículas llevan entonces enzimas lisosomales al endosoma, donde el receptor de manosa 6-fosfato se disocia de estas enzimas y vuelve retrógradamente a la zona trans del aparato de Golgi. Las enzimas lisosomales entonces van siendo transportadas a lo largo de esta ruta y van entonces, de esta manera se va formando este endosoma tardío con enzimas lisosomales, las cuales además van adquiriendo actividad mientras este sistema madura, porque en el proceso de maduración se va también acidificando el dominio luminal, y esta acidificación es necesaria para que las enzimas lisosomales se activen. Entonces este también es un proceso que vamos a ver un poquito más adelante, que se relaciona justamente con las diferencias de pH, las diferencias de acidez que están dentro de estos endosomas y que son importantes para la funcionalidad y la separación de la funcionalidad en realidad de cada uno de estos compartimentos intracelulares. Entonces, dentro de las funciones que podemos considerar relevantes para el reciclaje está la recuperación de receptores y también de membrana, que previamente fue internalizado desde la superficie de la célula. En segundo lugar, y esto aquí hay varias funciones, está la adición de membrana en condiciones de expansión. Hay distintas condiciones en las que la célula expande su membrana plasmática. Por ejemplo, cuando se encuentran células migrando, hay un frente de migración que normalmente tiene una expansión de esa membrana a medida que la célula va avanzando. También tenemos procesos de crecimiento, por ejemplo, de procesos en las neuronas, por ejemplo, neuritas, conos de crecimiento que también necesitan aumento en la cantidad de membrana. Hay condiciones, por ejemplo, durante procesos de aprendizaje y memoria, donde las espinas dendríticas, que son estas estructuras donde se recibe la señal de neurotransmisores, también aumentan su tamaño. Y también hay necesidad de división, en la división celular, en procesos de adhesión celular, hay necesidad de aumento de la membrana. Entonces, mucha de esta membrana proviene justamente de los endosomas de reciclaje. Hay otro pool de membrana que también puede provenir de la ruta secretoria, es decir, del mismo aparato de Golgi, pero también hay una importante contribución de los endosomas de reciclaje en esta adición de membrana. Y también vamos a ver un caso particular del reciclaje que se llama transitosis. En este caso, este reciclaje ocurre en células que tienen su membrana plasmática dividida en dominios funcionales distintos, como ocurre, por ejemplo, en células polarizadas epiteliales, donde tenemos un dominio apical y un dominio basal. Vamos a verlo en detalle, pero la idea acá es que el material que se internaliza desde un dominio es transportado al otro dominio a través de la ruta del reciclaje. Entonces esto evita que las proteínas vuelvan a su dominio donde fue internalizado, o eventualmente estas proteínas vayan a ser degradadas, ¿ya? Entonces es una ruta adicional que permite transportar proteínas de un dominio de la célula al otro, evitando la degradación. Yo les mencioné hace poquito entonces la importancia que tiene distintos pHs que están dentro del dominio luminal, intraluminal, en la vía endocítica. En el extracelular tenemos un pH relativamente neutro,
entre 7 y 7,4, que es óptimo obviamente para generar la interacción entre muchos ligandos con sus receptores que están en la superficie celular. Una vez que este complejo ligando-receptor se endocita, ya sea por la vía de clatrina u otra vía, va a llegar a un endosoma temprano que se caracteriza por tener un pH de alrededor de 6,5. En esta condición, algunos ligandos se pueden separar de sus receptores, permitiendo, por ejemplo, que el receptor entre en estos dominios tubulares y sea reciclado. Y el ligando, muchas veces si es un nutriente, lo que tiene que hacer generalmente es ir a la ruta degradativa para poder entregar entonces el nutriente a la célula. A medida que vamos internalizando el ligando, estos compartimentos endosomales se van acidificando cada vez más, lo cual, como yo les dije antes, permite también la activación de las hidrolasas lisosomales, ya que cuyo pH óptimo para funcionar es alrededor de 4,5,5. ¿Cómo se logran estos distintos pHs intraluminales? Esto se logra por la existencia de varias proteínas de membrana en la membrana propiamente de los endosomas y de los lisosomas. Una muy relevante es la bomba de protones, que es una ATPasa, es decir, una bomba que permite la entrada de protones con gasto energético porque está en contra de la gradiente de concentración, y esta bomba es clave para mantención del pH y es muy importante y es la más fundamental. Sin embargo, por ejemplo, si uno ve algunas de las proteínas que están presentes en endosomas tempranos, como antes incluso de tener una concentración muy alta de la bomba, en estos endosomas hay otro tipo de proteínas que también permiten mantener un pH relativamente acídico, como por ejemplo el sistema de cotransporte de sodio-protones. Este sistema de cotransporte, ¿qué es lo que hace? Permite la entrada de protones dentro del lumen del endosoma con la simultánea salida de sodio hacia el citoplasma. ¿Esto por qué? Porque la concentración de sodio generalmente es mucho más baja en el citoplasma y está favorecida energéticamente, es decir, estamos metiendo protones utilizando la gradiente favorable del sodio. Sale un ion sodio y entra un protón y eso permite acidificación. Para que el pH también sea posible de mantener, necesitamos también un contraion. Si nosotros estamos metiendo iones protones dentro del lumen, necesitamos también tener un contraion, y para eso entonces existen también transportadores de cloruro en la misma membrana que permiten entonces neutralizar las cargas. En ese sentido, si estamos metiendo protones, estamos metiendo también iones cloruro, ¿ya? Entonces, esto es importante porque permite entonces generar este compartimento de reciclaje donde se separa el ligando del receptor. Y también les debo mencionar, y esta es la única vez que se los voy a decir en realidad, pero es interesante que existen muchas mutaciones asociadas a los cotransportadores y también al transporte de cloruro, que se manifiestan en fallas en el sistema de reciclaje de proteínas, ¿ya? Y por ejemplo, hay una enfermedad en la cual está fallado el transportador de cloruro 5 a nivel del riñón, y esto hace que muchas proteínas que deben reciclar continuamente a la membrana de las células epiteliales renales falle. Y esto produce daño renal a la larga por la importancia que tienen estas proteínas que no pueden reciclar en la función renal. Entonces, una vez que el receptor eventualmente va a la ruta de reciclaje, los nutrientes o aquellos ligandos que van a ser degradados entran en esta ruta, como también algunos receptores que junto con su ligando, por ejemplo, deben ir a la vía de degradación, ¿ya? Y esto finalmente ocurre en el lisosoma, que es un compartimento más acídico de la célula, donde tienen lugar entonces los procesos de degradación. La importancia del pH es también bastante gráfica en términos de cuáles son las afinidades ligando-receptor y cómo estas son diferencialmente afectadas por cambios en el pH.
Por ejemplo, podemos ver acá en la línea celeste al receptor de LDL, ya que es un conocido ya para ustedes, con su ligando LDL. ¿Qué es lo que observamos acá? Observamos que a un pH relativamente no tan ácido, digamos, ya consideremos acá alrededor de 6, el 50% del receptor se ha disociado de su receptor, de su ligando, ¿ya? Eso significa que en un pH donde está ya el receptor en el endosoma temprano, hay un porcentaje importante del receptor que se disocia de su ligando, lo cual le permite entonces al receptor entrar en estos dominios tubulares y separado de la LDL, en este caso que es el ligando. En cambio, otras proteínas, como por ejemplo un receptor que señaliza, como es el caso del receptor de insulina que está aquí en gris, observamos que el 50% de la disociación ocurre a un pH bastante más acídico, alrededor de 5,5, es decir, el receptor de insulina, que es un receptor señalizador, es capaz de llegar a un endosoma más bien tardío y aún estar unido a su ligando, lo cual de alguna manera también es una forma de entender por qué este receptor o los receptores que señalizan terminan yéndose a la ruta degradativa junto con el ligando. No se disocian a pHs más bien cercanos a la neutralidad o un poquito más acídicos, como es el caso, por ejemplo, del receptor de LDL. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo funciona esta gradiente de pH en el sistema, y aquí nuevamente vamos a hablar del receptor de LDL. El receptor de LDL entonces lo que hace es unir una partícula lipoproteica que se llama LDL, que está constituida por apolipoproteína B, que es la componente proteica que es reconocida por el receptor para unirla. Tenemos un componente de fosfolípidos con sus caras polares mirando hacia afuera, y un componente importante de colesterol éster, que es altamente hidrofóbico y por eso se encuentra en el centro de la partícula. Las lipoproteínas entonces se unen a la superficie celular al ser reconocidas por el receptor de LDL. Estas entran en estas foveolas cubiertas con clatrina, son endocitadas, como ya vimos en la clase pasada, se pierde la cubierta de clatrina, los trisquelios quedan para ser utilizados en otra ronda, y empieza el proceso de separación del ligando de receptor. Aquí en el endosoma de sorting, en realidad aquí está puesto un poquito más acídico de lo que se supone que ocurre. Generalmente el endosoma de sorting tiene un pH más cercano a 6, no 5, ¿ya? Pero en 5 todavía podemos tener reciclaje, ¿ya? Y aquí lo que vemos acá es que el receptor entra en estos dominios tubulares y vuelve entonces a la membrana plasmática. En este caso podría ser directo o a través de un endosoma de reciclaje de tipo más lento. El ligando, por otro lado, se queda en este dominio que va adquiriendo características más de endosoma tardío. Hay un cambio, por ejemplo, de la proteína RAF5 por la RAF7, y este endosoma tardío entonces es el que finalmente tiene estas vesículas intraluminales, que en este caso no se muestran en el esquema, y que terminan entonces fusionándose con el lisosoma para degradar su contenido, lo cual en el caso de la lipoproteína genera aminoácidos desde la partícula apolipoproteína B, genera colesterol libre que se hidroliza por la colesterol, hay esterasas, o sea, hidrolasas de colesterol éster que permiten entonces liberar el colesterol, el cual puede difundir a través de la membrana utilizando también algunos transportadores, y obviamente ácidos grasos libres. Otro ejemplo importante en la función del pH está dado por el ciclo de la transferrina. La transferrina es una proteína cuya función es transportar hierro. Entonces la transferrina es una proteína que circula en la sangre unida a hierro, y cuando está unida a hierro se denomina ferrotransferrina. Como ferrotransferrina a un pH neutro, esta proteína se une con alta afinidad a un receptor de membrana, que es el receptor de transferrina, que ya lo vimos antes, que es una proteína que entra a la célula a través de vesículas mediadas por clatrina. Y esta unión entonces permite la interacción del receptor con la ferrotransferrina, la cual se endocita,
se pierde la cubierta nuevamente y vemos que esta vesícula ahora se fusiona con el endosoma y dentro del ambiente endosomal, ¿ya?, se produce también por efecto del mismo pH la disociación en este caso del fierro de la transferrina. No hay un cambio, no se pierde la afinidad necesariamente del receptor por la transferrina, sino lo que primero que ocurre es que la transferrina pierde su afinidad por hierro. Con esto entonces la transferrina ahora queda como apotransferrina, es decir, transferrina sin hierro, que nuevamente ahora tiene un cambio en su estructura, pero al pH acídico en el cual está, ahora sí tiene una alta afinidad por el receptor de transferrina, es decir, en este caso no se pierde la unión transferrina-receptor, sino que se mantiene, principalmente porque la apotransferrina en este caso sí tiene afinidad por su receptor y juntos, transferrina con el receptor son reciclados a la membrana plasmática, de manera que ni el receptor ni la transferrina se degrada, lo cual es un gran ahorro para la célula, no tiene mucho sentido que esto ocurra. Y al pH neutro en la superficie celular, la apotransferrina se disocia de su receptor porque no hay una alta afinidad de estas dos proteínas. La transferrina entonces se puede volver a cargar con hierro y seguir funcionando en este ciclo, ¿ya? Entonces estos son dos ejemplos muy bonitos de efectivamente ver cómo se puede regular mediante el pH la afinidad de la unión entre ligandos y receptores. Ahora, ¿dónde ocurre la definición si las proteínas que se endocitan y llegan al endosoma temprano van a ir a la ruta degradativa o a la ruta de reciclaje? Esto, como ya les he ido adelantando, ocurre normalmente dentro del mismo endosoma temprano, que también se llama endosoma de sorting, ¿ya? Es esta estructura que tiene túbulos, ¿ya?, y que está marcada por distintas proteínas RAPs. Como ya les dije antes, las proteínas cuando llegan al endosoma temprano, que se caracteriza por tener a la proteína RAP5, ya llevan en su misma estructura algún tipo de información que les permite ya sea entrar en los dominios tubulares marcados por RAP4 y entrar a la ruta del reciclaje, o desde, digamos, directo a la membrana plasmática, o pasando por estos endosomas de RAP11 que se llama el reciclaje lento. Y si no tienen esta información y traen otro tipo de información, estas proteínas pueden entrar en el sistema de formación de vesículas intraluminales y entrar en estos compartimentos de vesiculitas internas, que van entonces generando este compartimento RAP7, que se llama también endosoma tardío o cuerpos multivesiculares, que se terminan fusionando con los lisosomas. En todo este proceso, como ya hemos conversado, existe tráfico también retrógrado de muchas proteínas, por ejemplo, receptor de manosa 6-fosfato, que va al endosoma llevando enzimas lisosomales y luego debe volver en un tráfico retrógrado a la zona trans del Golgi. Entonces, aquí claramente tenemos una conversación entre la ruta secretoria y la ruta endocítica. Ahora, ¿qué es lo que se sabe actualmente? Y esto es la información última que existe en este campo respecto de los complejos celulares que están encargados del reconocimiento de estas distintas señales que provienen de los receptores. Se sabe que muchas proteínas que llegan a la membrana del endosoma tienen entonces secuencias, ¿ya?, que así como existen secuencias para ser internalizados, también existen secuencias para ser recicladas, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que muchas de estas secuencias son comunes. La misma secuencia que está presente en el dominio citoplasmático de un receptor y que le permite ser endocitado, podría eventualmente funcionar como una secuencia de reconocimiento para complejos de proteínas que están en la membrana del endosoma y que les permite entrar a estos dominios tubulares para seguir la ruta del reciclaje. ¿Cuáles son estos complejos? En grandes grupos tenemos el complejo retrómero, ¿ya?, que tiene distintas proteínas accesorias, pero en general ese es uno, el complejo retrómero, y el complejo commander,
que está compuesto por varios complejos a su vez, más otras proteínas accesorias que también las vamos a ver. Y estas entonces son proteínas que permiten reconocer los motivos dentro de los dominios citoplasmáticos de los receptores y llevarlos a estos dominios tubulares que se marcan con la proteína RAP4 y permiten entonces su reciclaje. Ahora, si las proteínas tienen una modificación posttraduccional que es la ubiquitina, que ocurre, por ejemplo, en receptores que son receptores que señalizan como el receptor de GF, el receptor de insulina, estas proteínas van a ir a ser degradadas junto con el ligando y esta marca de ubiquitina que se adquiere como consecuencia de la vía de señalización del mismo receptor cuando se une a su ligando, esta marca de ubiquitina, que es una unión covalente, es reconocida por el complejo Escort, que lo lleva entonces al proceso de formación de vesículas intraluminales para que esta proteína luego vaya a ser degradada, ¿ya? Una cosa interesante que ya se puede encontrar acá es que la ubiquitina no entra en esta ruta. La ubiquitina es una proteína que se usa muchas veces y por lo tanto no tiene sentido que entre también en la ruta de degradación. Entonces existen ubiquitinasas, ubiquitin ligasas, digamos, que permiten la unión de la ubiquitina, pero también existen deubiquitinasas que ayudan a romper esta unión entre la ubiquitina y el receptor para liberar la ubiquitina y que ésta funcione en otra ruta de degradación. Entonces, en esta diapositiva lo que les quiero hacer énfasis es la existencia de dominios. Una estructura como el endosoma temprano en realidad es una estructura bastante compleja. Tenemos entonces los dominios tubulares de los que hemos estado hablando, ¿ya? Desde los cuales emanan receptores que van a ir a la ruta de reciclaje a la membrana plasmática. También podemos tener túbulos que permitan la salida de proteínas de vuelta a la zona trans del aparato de Golgi, como es el receptor de manosa 6-fosfato. Para poder formar estos túbulos necesitamos de la ayuda de proteínas. Todas estas deformaciones de membrana no son espontáneas. Obviamente aquí hay una, y no lo vamos a ver en detalle, pero lo importante como concepto es que ustedes entiendan que no existe una deformación espontánea, sino todas estas formación de túbulos, formación de vesículas, requiere de maquinaria citosólica y también en muchos casos de la ayuda del citoesqueleto, principalmente el citoesqueleto de actina, para producir estas constricciones de la membrana que ustedes observan acá. Y también, en este caso, en la parte que va quedando posterior a la pérdida de esta membrana, entonces este dominio está marcado principalmente por RAP5 y al final cuando se empieza a generar esta maduración, la RAP5 se pierde y se intercambia por la RAP7, algo que no está puesto en este monito, pero lo importante acá es que vemos que se forman vesículas intraluminales, ¿ya? Existen también dominios de reciclaje que en este caso pueden ir de vuelta al Golgi. Y aquí vemos a la proteína clatrina, ¿ya? Aquí la proteína clatrina no tiene un rol como lo vimos en la endocitosis ni tampoco en la formación de vesículas desde el Golgi. La clatrina acá tiene un rol más bien estabilizador de zonas de la membrana que las hace ser más rígidas, evitando entonces de alguna manera la formación de túbulos. Aquí la clatrina funciona un poco distinto. No nos vamos a meter mucho en este campo porque es bastante más avanzado y no tiene mucho sentido. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que en esta zona entonces se van generando estas vesículas intraluminales y aquí entonces en este endosoma tiene lugar la decisión de si las proteínas van a ir a ser degradadas o van a ir a ser reutilizadas utilizando distintas rutas de reciclaje. ¿Qué son las sortinexinas que hemos visto en varias de estas diapositivas? De hecho, aquí hay varias, sortinexina 4, ¿se fijan? No los voy a marear con ellas porque son muchísimas proteínas, pero les quiero decir que estas proteínas son claves porque tienen distintas funciones que están definidas de alguna manera por sus dominios. Tienen dominios, por ejemplo, de unión a lípidos, ¿ya? Como este dominio PX que está en rojo, o el dominio PX asociado que está aquí en
en un color clarito, tienen dominios VAR. Los dominios VAR están presentes en muchas de estas proteínas. ¿Y qué es lo que hacen? Estos dominios VAR lo que hacen es deformar membrana. Entonces, por ejemplo, en la formación de túbulos son importantes las sortinexinas con dominios VAR. Los dominios VAR son dominios que al unirse a una membrana de alguna manera la van deformando, la van curvando, ¿ya? Y por eso son importantes en la formación de túbulos. Pero también existen dominios como dominio PDZ o dominio FERM, ¿ya? Que están encargados de reconocer señales en aquellas proteínas que pueden ser transportadas por estas distintas estructuras túbulo-vesiculares. Entonces las sortinexinas cumplen varias funciones, ¿ya? Y dentro de las sortinexinas que vamos a ver en más detalle, más adelante está la sortinexina 17, que forma parte del complejo recientemente descrito llamado Commander, ¿ya? Esta sortinexina 17 no deforma la membrana ella misma, pero sí tiene otras funciones. Tiene un dominio de unión a la membrana para asociarse al endosoma temprano, pero tiene un dominio FERM, que está aquí en morado, que le permite reconocer motivos en los receptores que van a entrar entonces a estos dominios tubulares, ¿ya? Como les mostré antes en esta diapositiva, hay motivos, ¿cierto? Estos motivos que están presentes en ciertos receptores, por ejemplo, pueden ser reconocidas por sortinexina 17, ¿ya? En el caso de las proteínas que son recicladas a través de este complejo, ¿ya? Entonces, existen sortinexinas que tienen la capacidad de unirse a la membrana, todas ellas, algunas además la deforman y otras además tienen el rol de formar complejos y reconocer motivos o señales dentro de los receptores que van a ser transportados. Eso es lo que me importa más que ustedes recuerden de esta diapositiva. Yo sé que es bastante compleja, pero es para darles una idea general de la cantidad de proteínas que están involucradas en todos estos procesos. Y uno las puede también asociar de acuerdo a sus distintas funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas sortinexinas que forman parte del complejo retrómero, ¿ya? El complejo retrómero lleva proteínas de vuelta al aparato de Golgi y también el complejo retrómero lleva algunas proteínas hacia la membrana plasmática. Tenemos también esta sortinexina 27 que algunas veces forma parte del complejo retrómero y lleva proteínas a la membrana plasmática. Y tenemos, por ejemplo, proteínas como la sortinexin 17 que lleva proteínas de vuelta a la membrana plasmática y, como les digo, muy recientemente, en los últimos 2 años, se vio que esta proteína se asocia a un complejo que es como equivalente al retrómero, pero es otro complejo que lleva proteínas a la membrana plasmática. Entonces vamos a hablar un poquito de algunos experimentos porque a mí me interesa que veamos algunas cosas desde el punto de vista experimental, también cómo se puede determinar que estas proteínas tengan estas distintas funciones. Entonces la sortinexin 17 es un adaptador, es una proteína entonces que reconoce señales y que tiene sitios de unión para los tipos de fosfatidilinositoles que están presentes en el endosoma temprano. Por eso su localización normalmente es en el endosoma temprano. Se une al endosoma temprano porque tiene un dominio de unión a fosfatidilinositol 3-fosfato, que es este dominio PX, ¿ya? Que está entonces presente en la misma proteína. Y tiene un dominio llamado FERM, que le permite, o también llamado P41, que le permite reconocer motivos en los receptores que va a transportar. Esta proteína fue descubierta hace ya 18 años, el año 2002. No se sabía que formaba parte de un complejo, sino que se aisló buscando proteínas por ensayo doble híbrido que interactuaran con los dominios citoplasmáticos de receptores como el receptor de LDL. Y se vio que cuando esta proteína o se silenciaba su expresión, el receptor de LDL se quedaba de alguna manera dentro de la célula y no era capaz de reciclar. Después se vio que el motivo de interacción de sortinexina 17 con el receptor de LDL, ¿ya? Era el mismo motivo NPXI, que está aquí, ¿ya? Que es el motivo encargado de la endocitosis. Si ustedes recuerdan, ese motivo es el que está mutado en algunos pacientes con hipercolesterolemia familiar
Y el mismo motivo es el que es reconocido por la sortinexina en el endosoma para permitir su reciclaje. Después se vio que otros receptores de la misma familia del receptor del LDL, como el LRP1, por ejemplo, también necesitaban de sortinexina para reciclar desde el endosoma. Y eventualmente también nosotros contribuimos a eso mostrando que este LRP1 endocita y recicla desde el endosoma en una célula epitelial, en un endosoma particular, que es un endosoma que está localizado en el dominio vasolateral de la célula, más que en todas partes, ¿ya? También se vio que esta proteína es importante para el reciclaje de otras proteínas, como por ejemplo las integrinas. Ahora, si uno hace una inmunofluorescencia y localiza la sortinexina 17 con algún marcador endosomal, vemos que hay una colocalización muy alta con un marcador de endosoma temprano, que es la proteína EEA1. EEA1 marca los endosomas tempranos, que también son positivos para la proteína RAP5. Y también hay evidencias que muestran que si uno hace una localización más fina, sortinexin 17 en realidad está más asociada a endosomas que son positivos para estructuras RAP4, es decir, ya está en los dominios tubulares de los endosomas tempranos, ¿ya? Pero EA1 marca toda la estructura del endosoma temprano y se ve claramente que sortinexin 17 se asocia a estas estructuras. Por distintos tipos de ensayo, mutagénesis, citodirigía, por ejemplo, utilizando los dominios citoplasmáticos de los receptores y haciendo ensayos de interacción in vitro con la proteína sortinexin 17, se logró establecer que el motivo NPXI es necesario para la interacción, ¿ya? Porque si se mutan los aminoácidos claves de este motivo, como por ejemplo puede ser la tirosina o la asparagina, se pierde la interacción que ustedes observan acá como esta banda, ¿ya? Esta banda indica que el dominio citoplasmático del receptor logra botar a la proteína sortinexin 17, que la estamos revelando acá por Western blot. Si usamos un dominio citoplasmático del receptor mutado en la asparagina, en la prolina o en la tirosina, no hay interacción. Esto ayudó a determinar entonces que es el mismo motivo de endocitosis, y lo mismo es válido para el receptor del LDL. El mismo motivo de endocitosis es el encargado de ser reconocido ahora en el endosoma temprano por la sortinexina para poder permitir el reciclaje de este receptor a la superficie, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces si nosotros sobreexpresamos sortinexin 17? Vemos que aumenta la cantidad de receptores en la superficie, es decir, se está favoreciendo el reciclaje y por lo tanto tenemos más proteína en la superficie celular. Si por el contrario las células son silenciadas usando distintas herramientas, por ejemplo RNA interferente, podemos entonces nosotros disminuir la carga de sortinexina intracelular y esto lo que produce finalmente es una disminución del receptor en la superficie celular, dado que el reciclaje va a estar más impedido, ¿ya? No es un bloqueo completo, pero tampoco cuando uno silencia, tampoco el silenciamiento es total, ¿ya? Entonces se ve claramente que esta sortinexina 17 regula la cantidad de receptor que está en la superficie y este es un reflejo de la eficiencia que tiene este receptor para reciclar. Si vemos ahora la localización subcelular utilizando microscopía electrónica, podemos observar que el receptor se encuentra normalmente, la sortinexina 17 está en estos dominios más bien tubulares y no presente en la zona más plana de la estructura endosomal, donde en realidad lo que está ocurriendo es la formación de cuerpos multivesiculares. Entonces siempre la sortinexina está asociada a estas estructuras más bien tubulares, como pueden ver acá también, y lo que se muestra acá es una proteína que forma parte del complejo Escort, se llama HRS, no importa que se recuerden el nombre, pero solo para decirles que el complejo Escort sí está asociado a estos dominios más planos, que ya sabemos que además están estabilizados por una clatrina.
Acá tenemos entonces otra vez dominios tubulares presentes con sortinexina y otro receptor que es altamente reciclable, como es el receptor de transferrina. Entonces, lo que se marca acá en negrito son partículas de oro, ¿ya? Que son anticuerpos que están marcados con oro, y el oro forma de alguna manera, es una molécula que es densa a los electrones, y por eso nosotros podemos ver estas estructuras a nivel de la microscopía electrónica, ¿ya? Otro receptor de la misma familia del receptor del LDL y del LRP es ApoR2, ¿ya? Y en este trabajo lo que se ve es que la proteína sortinexina en este caso está marcada con un epítope MYC para poder inmunoprecipitarla, interactúa en un ensayo de interacción in vitro con el receptor. Solamente las células que están transfectadas con esta construcción de sortinexina 17 MYC, los lisados de estas células son capaces de interactuar con entonces una proteína recombinante que tiene la cola del receptor, es decir, una interacción in vitro. También se puede mirar esto mediante coinmunoprecipitación, como se muestra en la parte C. Se puede coexpresar en las células el receptor ApoR2 con su motivo NPXI intacto o con su motivo NPXI mutado. Y si nosotros inmunoprecipitamos ahora la sortinexina, en este caso marcada con MYC, vemos que inmunoprecipitamos la sortinexina, aquí se ve, pero a la vez inmunoprecipitamos el receptor, que en este caso está marcado con otro epítope que es HA. Solo se produce la coinmunoprecipitación cuando el receptor tiene intacto su motivo NPXI. Nuevamente entonces demostrando que para la sortinexina la interacción con los receptores de esta familia depende del motivo NPXI, que es el mismo motivo que está asociado a la endocitosis. Y si nosotros hacemos un ensayo de internalización del receptor ApoR2, a 10 minutos de internalización vemos que hay una linda colocalización con la sortinexina, en este caso en estructuras que corresponden a endosomas tempranos. Para evaluar el rol que tiene esta proteína y qué es lo que pasa cuando nosotros silenciamos esta proteína, uno puede entonces usar sistemas de silenciamiento. Ya aquí tenemos células HEC293 que fueron silenciadas o no, y ahí que se muestra que efectivamente el silenciamiento de la sortinexina ocurrió. Y también podemos observar, en este caso es otro tipo celular, son las células N2A, lo mismo. Tenemos entonces que podemos silenciar esta proteína, el receptor se encuentra presente, y cuando nosotros vamos a mirar ahora qué pasa con este receptor en la superficie celular, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en aquellas células silenciadas hay una disminución significativa de la presencia del receptor en la superficie celular en el caso de que tenemos una disminución de la sortinexina 17. Y esto es específico porque no pasa para otras proteínas que no son reconocidas por la sortinexina 17. O sea, no es un fenómeno generalizado de disminución del reciclaje, sino que es un fenómeno específico, lo cual habla entonces de que el reciclaje es un proceso específico. Después, lo que se hace para evaluar efectivamente cuál es el rol de esta proteína, porque podría todavía no ser descartable que la sortinexina tenga un rol en la internalización, se hacen ensayos de internalización propiamente tal en células silenciadas y no silenciadas, y se observa que la curva de incorporación de ligando para estas células es equivalente, usando en este caso un ligando específico para ApoR2. Y cuando se mide ahora por otra técnica el reciclaje del receptor, se observa claramente que en las células silenciadas la eficiencia del reciclaje disminuye de manera significativa, dando cuenta entonces de esta caída en los niveles del receptor en la superficie celular. Voy a saltar esta otra parte. Y lo otro interesante es que
si uno, por ejemplo, observa dónde está el receptor en células silenciadas y no silenciadas después de haberse internalizado por media hora, vemos que cuando tenemos en la condición control, después de media hora de internalización, hay un porcentaje bastante bajo de receptor que colocaliza con RAP5, que es el endosoma temprano, que más o menos corresponde entre el 5 y el 8% del receptor. Sin embargo, este porcentaje de colocalización aumenta mucho después de media hora de internalización en células que no tienen sortilin-nexin 17. ¿Qué significa esto? Significa que el receptor entró a la célula, pero que de alguna manera al tener menos sortilin-nexina 17 está impedido de entrar a estos dominios tubulares y se está quedando más tiempo en el endosoma temprano que está marcado por RAP5. Si nosotros vemos después la colocalización con RAP11, podemos también ver que el porcentaje de receptor que colocaliza con RAP11 en una célula silenciada es bastante menor. Significa esto entonces que el receptor, cuando no está la sortilin-nexin 17, no puede salir del endosoma, ya sea directamente a la membrana o pasando por endosomas más internos, que son el llamado endosoma de reciclaje lento, que se marca con RAP11. Y observamos también que no hay cambios en el porcentaje de receptor que entra en la ruta de degradación. ¿Y esto por qué? Porque posiblemente esta proteína, aun cuando no puede entrar en los dominios tubulares, carece de alguna señal específica que lo lleva a ser reconocida por la maquinaria ESCORT para ser degradada en las vesículas intraluminales, que son parte del endosoma tardío. Entonces, más que nada se produce como un enlentecimiento del sistema de reciclaje, la proteína se queda más tiempo, pero no necesariamente significa que se va a degradar más. Y solamente para explicarles un poco, esto es algo, es un ejemplo, pero la idea de esto es mostrar que si nosotros disminuimos el receptor en la superficie celular, y en este caso este receptor se expresa en forma predominantemente neuronal, en neuronas del hipocampo y de la corteza, y tiene una función ahí que es de reconocer a un ligando importante para la función neuronal. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la presencia del receptor en la superficie de las neuronas? La función del receptor va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hace este receptor normalmente en las neuronas? Une una proteína que se llama relina, ¿ya? No es una lipoproteína, sino que es una proteína distinta. Y cuando une a esta proteína, ¿qué es lo que hace en las neuronas? La respuesta es que estas neuronas crecen mucho, se desarrollan, se expande su árbol dendrítico y también crece su axón. Esta es la condición control, una neurona normal, sin relina, con relina. ¿Qué pasa ahora si a esta neurona nosotros le quitamos la sortilin-nexin 17 y sabemos ya que eso produce una disminución del receptor en la superficie celular? Le agregamos relina y la neurona no desarrolla su árbol dendrítico, básicamente porque existe menos receptor en la superficie y esto se puede medir de distintas formas. Aquí tenemos una medida de la complejidad del árbol dendrítico, ¿ya? En esta condición, en la condición control, con relina y sin silenciar. Si ustedes se observan en los puntitos negros, con relina en célula silenciada, es como si nosotros no estuviéramos agregando relina, básicamente la célula no responde, ¿ya? Y también podemos ver que esto se ve manifestado en el largo de los procesos. En una célula control con relina se produce un crecimiento importante de los procesos neuríticos y esto no ocurre o disminuye mucho en células que han sido silenciadas para la sortilin-nexin 17. Entonces, resumiendo un poco lo de los complejos de reciclaje, tenemos por un lado el retrómero, del que no hemos hablado en detalle, del que se sabe principalmente que lleva proteínas de vuelta a el aparato de Golgi, como por ejemplo el receptor de mannose 6-fosfato, y también lleva proteínas hacia la membrana plasmática, dependiendo del cargo, digamos, el retrómero puede unir proteínas que van al aparato de Golgi o a la membrana plasmática, y de esa diferencia depende principalmente de la interacción con proteínas del tipo sortilin-nexina, que son las que están encargadas de
unir los motivos en los receptores. Por otro lado, tenemos este otro complejo que se llama retriever, ¿ya? Que forma parte de este gran complejo llamado commander que les acabo de mencionar, ¿ya? No, yo sé que hay muchos nombres involucrados, a mí me interesa más que nada que entiendan que existen dos grandes complejos, el retrómero, que tiene funciones para llevar el Golgi y funciones para llevar a la membrana plasmática, y el complejo commander, que está compuesto a su vez de otros complejos, pero donde actúa la sortilnexin 17, que es la que acabamos de ver, ¿ya? En los resultados previos que yo les mostré, que son trabajos nuestros del laboratorio, nosotros no teníamos todavía información en relación a que esta sortilnexin 17 funcionaba como parte de un complejo mayor. Ahora sí, nosotros silenciamos cualquiera de estas proteínas que forman parte de este complejo mayor, probablemente vamos a tener un efecto similar. Ahora, vamos a hablar un par de diapositivas de lo que es la transcitosis. La transcitosis, como yo les dije, es una particularidad de la ruta de endocitosis y reciclaje que tiene lugar solo en células epiteliales o más bien células polarizadas, que pueden ser células epiteliales, pueden ser células endoteliales y también neuronas. Básicamente con células polarizadas me refiero a células en las que ustedes tienen dominios de membrana que son distintos, ¿ya? Funcionalmente y estructuralmente. En una célula epitelial tenemos el dominio apical y en una célula y tenemos el dominio vasolateral, ¿ya? Y estas células, como todas las células, tienen una ruta de endocitosis, ¿ya? En este caso aquí tenemos endocitosis desde la cara apical y llega a un endosoma temprano, y tenemos endocitosis en la cara basal, que también llega a un endosoma temprano, pero estos endosomas están también polarizados, es decir, tenemos endosomas ahora con apellido, endosoma temprano vasolateral, endosoma temprano apical, que tienen distintas particularidades. Aparte existe entonces obviamente un endosoma de reciclaje y el endosoma tardío. Pero el endosoma apical temprano permite reciclar proteínas que son propias de este dominio. El endosoma vasolateral temprano permite reciclar proteínas que pertenecen a este dominio. Pero existen algunas condiciones en las cuales las proteínas que son internalizadas por un dominio no vuelven a su dominio de origen, sino que viajan al dominio opuesto, ¿ya? Y ese mecanismo se llama transitosis. Puede haber transitosis apical vasolateral o puede haber transitosis vasolateral apical, y eso depende básicamente del receptor involucrado y del ligando y el proceso, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una célula en la que existe una transitosis apical vasolateral. Una proteína se endocita, ¿ya? Desde la cara apical, llega al endosoma temprano y en vez de reciclarse hacia la ruta, hacia la misma membrana, se empaqueta en otros transportadores vesiculares y llega a la membrana contraria. A eso se llama transitosis. ¿Qué ejemplos podemos tener de la transitosis? Existen varios ejemplos. Por ejemplo, en las células del epitelio intestinal tenemos, por ejemplo, la transitosis de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, ¿ya? Como la IgA, sufren el proceso de transitosis desde la cara luminal, es decir, desde el contenido del intestino, ¿ya? Pueden ser reconocidas estas inmunoglobulinas por por receptores, llamadas receptores F sub C, que reconocen parte de la estructura de la inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas son internalizadas y llevadas a la cara opuesta sin pasar por la ruta de degradación, y de esta manera se pueden entregar anticuerpos al torrente sanguíneo, y a esto se llama inmunización pasiva. Por ejemplo, ustedes probablemente han escuchado hablar de la importancia que tiene la lactancia materna para la inmunización de los niños. Esto es porque, por ejemplo, en la leche materna existen inmunoglobulinas que cuando el niño toma leche, estas inmunoglobulinas llegan al intestino y son incorporadas entonces a la célula intestinal y no son degradadas, sino que son llevadas a la cara opuesta del intestino, de la célula intestinal, y liberadas al torrente sanguíneo,
permitiendo entonces una inmunidad pasiva. También existe transitosis, por ejemplo, en la placenta. Es muy importante el fenómeno de transitosis en las células de la placenta para pasar nutrientes de la madre a el feto durante el proceso de crecimiento intrauterino, ¿ya? Entonces la transitosis tiene funciones bastante importantes, sobre todo en aquellas células que forman barreras y que permiten entonces la entrada selectiva de ciertas moléculas sin necesidad de ser degradadas. Esto es lo que vamos a hablar de la transitosis. Y ahora vamos a terminar la clase hablando de la ruta degradativa. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta ruta de degradación? De alguna manera yo ya les he ido adelantando que para obtener nutrientes la célula necesita degradar los componentes que fueron internalizados, por ejemplo, en el caso de las lipoproteínas, ¿ya? Existen también otros componentes, vitaminas y todo, que deben ser internalizados y llegar a la ruta de degradación. Algunos de estos componentes llegan a la ruta de degradación y pueden ser traspasados al citoplasma sin ser degradados ellos mismos, como por ejemplo pasa con el colesterol. Pero en otro caso, como pasa con las proteínas son degradadas para generar aminoácidos y estos son fuentes, digamos, de material para poder sintetizar nuevas proteínas. ¿Qué es lo que pasa normalmente? ¿Cuándo se activa normalmente esta ruta? En otros casos, aparte de la obtención de nutrientes, es el control de vías de señalización, ¿ya? Esto le hemos estado diciendo de alguna manera, ya probablemente ustedes pueden intuir que las vías de señalización, que muchas veces se asocian a la unión de un ligando, un receptor en la superficie celular y la generación de una vía de señalización, estas tienen que ser acotadas en el tiempo, no son vías que pueden estar todo el tiempo prendidas y por lo tanto, una de las formas de regular que estas vías estén acotadas es que el ligando y el receptor puedan ser degradados, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un receptor que tiene actividad tirosinquinasa en su dominio citoplasmático, que se activa en presencia de un ligando, ¿ya? Por ejemplo, el receptor de GF, que lo vamos a ver en más detalle. El receptor de GF se une a su ligando, se produce dimerización, se transfosforila. Esto permite la unión de proteínas a los residuos fosforilados y la activación de una vía de señalización. Pero también como se activa la vía de señalización, esto genera también la entrada de estos receptores a foveolas cubiertas muchas veces por clatrina. Lo mismo pasa para receptores acoplados a proteína G o los llamados GPCR. En algunos casos estos receptores cuando se activan también se fosforilan, se pueden reclutar proteínas adaptadoras como en este caso la arrestina, que lo que hace es permitir la interacción con clatrina, llevando a los receptores también a estas vías de endocitosis mediada por clatrina. Como estas son proteínas que están modificadas, fosforiladas, cuando llegan al endosoma temprano van a ser reconocidas por la maquinaria ESCORT y no van a entrar en los dominios tubulares que estuvimos hablando recientemente para ser reciclados. Entonces son reconocidos por la maquinaria ESCORT y básicamente porque en muchos casos lo que ocurre en estas proteínas es que aparte de ser fosforiladas son ubiquitinadas. Y la ubiquitinación entonces, como ya les mencioné antes, es una señal de degradación. Y esto permite entonces que estas proteínas entren a estas vesículas intraluminales, siendo parte del endosoma tardío y finalmente fusionándose con el lisosoma para ser degradado. Esto genera entonces en el caso de vías de señalización digamos, se restringe la vía de señalización y esta queda entonces de alguna manera controlada en su magnitud porque se degrada el receptor en la célula. ¿Cómo se observa esto en microscopio electrónico? Los cuerpos multivesiculares se observan acá, si ustedes se fijan, esto es un endosoma tardío que está completamente lleno de estas estructuras multivesiculares. Si ustedes se fijan, hay otros más cercanos acá que pueden ser incluso más maduros
Y acá tenemos la zona cis, la zona trans del aparato de Golgi. El aparato de Golgi siempre está muy cerca de todo esto porque, como les expliqué antes, hay transporte de hidrolasas lisosomales a estos compartimentos endosomales. Entonces, tenemos la llegada de cargo al endosoma temprano, reciclaje o vuelta a la zona trans del Golgi, dependiendo de las proteínas que estemos evaluando. Pero lo que va quedando, lo que va madurando con esta pérdida de túbulos, va madurando, se produce un intercambio de la RAP5 por la RAP7, lo cual entonces además genera la interacción con otro tipo de proteínas, porque acuérdense que las RAPs van regulando el proceso, al estar unidas a GTP lo que hacen es regular la interacción con otras proteínas que a su vez van permitiendo, por ejemplo, cambiarle la composición de los fosfatilinositoles y reclutar distintas proteínas. Estas estructuras entonces van madurando y viajan hacia el centro de la célula, cada vez más cercanas al núcleo, donde se concentran los lisosomas. De hecho, si uno hace una inmunofluorescencia de una célula y busca la marca de los lisosomas, esta normalmente es bastante perinuclear. Significa esto que está concentrada la gran masa de lisosomas muy cercanas al núcleo, ¿ya? Entonces, a medida que vamos aumentando la madurez de estos compartimentos junto con el aumento del pH, va cambiando, perdón, la disminución del pH se va haciendo cada vez más acídico, van cambiando sus proteínas RAPs, van madurando desde la RAP5, pasando por la RAP7 y llegando finalmente a formar el lisosoma. También hay un cambio entonces en la localización subcelular de estas estructuras. Las rutas de internalización, como yo les dije, para llevar a la degradación dependen entonces de la ubiquitinación de las proteínas, ¿ya? Aquí tenemos una proteína que fue internalizada y ubiquitinada, supongamos que puede ser en un receptor como el receptor de GF, va a entrar en vesículas cubiertas con clatrina, va a llegar al endosoma temprano y si está ubiquitinado no va a entrar a estos dominios tubulares, ¿ya? Solamente las proteínas que no están ubiquitinadas pueden entrar a estos dominios tubulares y ser recicladas. Si está ubiquitinado, va a ser reconocida entonces por las proteínas escort, que los van a incorporar a estas vesículas intraluminales, y esto va a ir generando entonces, aumentando el pool de endosoma tardío, el cual termina fusionándose con el lisosoma. Entonces, de los receptores que siguen esta ruta, generalmente, como les mencioné antes, están los receptores que tienen dos funciones. Por un lado, la función de unir ligando a través de sus dominios extracelulares y la función de activación de vías de señalización. Muchos de estos receptores tienen actividad quinasa, es decir, son capaces de fosforilar a otras proteínas. Y esta actividad quinasa generalmente se activa cuando el receptor se une a su ligando y muchas veces de esto produce además la dimerización del receptor, como es el caso del receptor de GF. ¿Ya? El receptor de GF une al GF, se dimeriza y se produce una transfosforilación, o sea, una cola citoplasmática fosforila a la otra. El receptor fosforilado ahora es capaz de unir distintas proteínas que le permiten, por un lado, activar vías de señalización, activar su entrada a la ruta de endocitosis y finalmente también le van a permitir ser ubiquitinados para entrar en la ruta de degradación. O sea, estas tres cosas ocurren al menos con receptores como el receptor de GF. Aquí tenemos experimentos en los que las células reciben distintos ligandos de GF, ya tenemos distintas placas con células, cada una de estas fueron activadas con distintos ligandos de GF, pues el receptor de GF puede unir distintos ligandos, ¿ya? Y lo que se observa acá es que bajo la adición de distintos ligandos, nosotros podemos inmunoprecipitar de las células el receptor y hacer un Western blot para detectar que el receptor que se inmunoprecipitó está con ubiquitina, es decir, el incubar las células con su ligando por 10 minutos aproximadamente es suficiente para inducir en el receptor la modificación posttraduccional de la unión de ubiquitina
a su dominio citoplasmático, ¿ya? Y vemos que algunos ligandos son más efectivos que otros en producir esta ubiquitinación. ¿Qué otra cosa se observa, aparte de la ubiquitinación, cuando se inmunoprecipita este receptor? Se observa que en algunos casos, por ejemplo en el caso del ligando EGF, se coinmunoprecipita otra proteína que se llama CBL. Es decir, en presencia del ligando, el receptor es capaz de reclutar a una proteína llamada CBL. ¿Qué es la CBL? La CBL es una ubiquitin ligasa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? La CBL se une al receptor fosforilado, es a su vez fosforilado por el mismo receptor de EGF e induce que el receptor se ubiquitine. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos acá que si inmunoprecipitamos el receptor de EGF y hacemos un blot para ver la colocalización con CBL, la unión de CBL es bastante rápida, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Entonces, cada ligando tiene distintas intensidades en general la señal, pero lo importante acá es que, por ejemplo, en el caso del EGF mismo, la unión de CBL es muy fuerte. Y ya sabemos que cuando se une EGF, el receptor prácticamente en un 80% se va a la ruta de degradación. Entonces, primero el ligando, que es el EGF, por ejemplo, induce la activación, autofosforilación del receptor de EGF, activando su actividad tirosinquinasa. En segundo lugar, el EGF fosforilado es capaz de reclutar a la CBL y la activa en su actividad ubiquitin ligasa por fosforilación. Y la CBL ubiquitina al receptor de EGF. Una vez que el receptor está ubiquitinado, ¿ya? Entonces va a entrar a estos dominios donde se empiezan a formar estas vesículas intraluminales, ¿ya? Que es lo que vamos a ver acá. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos dominios entonces en el endosoma, que no son los dominios tubulares, sino son estos dominios estabilizados por cladrina, donde tenemos estas proteínas escort. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas? Por un lado, reconocen al receptor ubiquitinado, ¿ya? La ubiquitinación está aquí presente en rojo, y esto produce la unión secuencial de estas otras proteínas que son parte del complejo escort, que no lo vamos a mencionar en detalle. Finalmente, lo que se produce es que se produce una invaginación ahora, es un proceso contrario al de lo que hemos estado viendo de endocitosis. Aquí la célula se invagina, es como si nosotros tuviéramos un globo, que el endosoma fuera un globo, y nosotros apretamos con el dedo y se está formando, entonces empujamos una vesícula, pero con contenido citoplasmático al final, dentro de este globo, ¿ya? Y eso requiere una gran cantidad de energía. De hecho, hay una actividad ATPasa acá que es clave para generar finalmente este proceso de formación de estas vesículas a través de estos dominios que se están invaginando. Aquí no se muestra, pero la ubiquitina sale antes de este proceso, es decir, los receptores no llevan a la ubiquitina dentro de las vesículas intraluminales, como yo les mencioné antes, porque la ubiquitina es usada en otra ronda. Es una proteína importante para la célula, no tiene ningún sentido que sea degradada cada vez. Entonces existen acá deubiquitinasas que permiten la salida de la ubiquitina del receptor y el receptor se entra en estas vesículas intraluminales sin la ubiquitina. Entonces, para ir cerrando, hemos visto en estas dos clases cuáles son las vías endocíticas celulares. Tenemos entonces la vía de clatrina, las vías de caveolina y otras vías. En general se requiere entonces de formar la membrana, aquello que va a ser incorporado dentro de estas vesículas es incorporado de manera específica porque tienen señales los receptores. Estas vesículas, una vez que se forman, de distintas maneras terminan todas fusionándose con el endosoma temprano o endosoma de sorting, a partir del cual se generan túbulos que permiten el reciclaje directa o indirectamente a través de compartimentos RAB11, y estos endosomas entonces van madurando hasta generar los endosomas tardíos. Y en este proceso de formación de los cuerpos multivesiculares,
Las proteínas que entran en estos dominios están modificados por ubiquitinación, lo cual les permite entonces ser incorporados dentro de estas vesículas a través del reconocimiento y formación de esta estructura gatilladas por estos complejos ESCOT. Y un par de diapositivas solamente para decirles que existen otro tipo de endosomas que son muy importantes y que en realidad se conocen menos, pero que cada vez tienen más relevancia fisiológica, y son los llamados endosomas de señalización. Hasta el momento hemos hablado de los endosomas como un lugar en los cuales los receptores que señalizan se van a degradar, pero también existen endosomas en los cuales estos receptores pueden seguir señalizando desde dentro de la célula, ¿ya? Y reclutan distintas proteínas. En este caso lo que se muestra es el receptor de NGF o Nerve Growth Factor. El receptor de NGF se llama TRAC-A, y cuando este receptor se endocita, puede llegar a un endosoma particular que es capaz de reclutar muchas otras proteínas y seguir señalizando desde dentro. La plataforma acá de señalización no es la membrana plasmática, sino que es el endosoma, ¿ya? Y se ha visto que esto puede ser válido para otros receptores también, dependiendo, por ejemplo, de la concentración del ligando, dependiendo del tipo de ligando y también dependiendo del tipo de célula, ¿ya? Muchos receptores señalizan en la membrana plasmática con un modo A y pueden señalizar desde dentro de la célula en un modo B. ¿Por qué es importante esto? Porque hay células como por ejemplo las neuronas que pueden recibir señalización en dominios que están muy alejados de, por ejemplo, el núcleo, donde muchas de estas vías de señalización lo que hacen es cambiar el programa de transcripción. Pero si la señalización ocurre a mucha distancia, esta señalización probablemente no va a ser capaz, si está ocurriendo en la membrana plasmática, de llegar a través de segundos mensajeros a cambiar la información transcripcional, por ejemplo, del núcleo. Entonces, los endosomas de señalización tienen como función muchas veces viajar, en este caso asociado, por ejemplo, a microtúbulos, en el caso de las neuronas, de manera retrógrada, acercándose al núcleo, y aquí cuando están cerca del núcleo entonces podemos modificar la función de, por ejemplo, expresión génica. Entonces estos endosomas de señalización tienen un rol relevante, sobre todo en modelos como por ejemplo los modelos neuronales, ¿ya? Y eso es algo que les quería contar para terminar esta clase. Espero que hayan podido seguirla, si no, de todas maneras va a estar grabada y ustedes van a poder entonces consultarla, y como les dije anteriormente, estoy dispuesta a responder preguntas a través de la plataforma Canvas o por correo electrónico si así fuera necesario. Muchas gracias por su atención y que tengan una muy buena tarde.